Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. Así es como empieza la obra de uno de mis autores y filósofos favoritos, Albert Camus, El extranjero. Obra en la cual seguimos la vida de un hombre incapaz de sentir emociones, ve todo desde una mirada indiferente, algo fría y analítica, sin situarse a sí mismo sobre una escala moral o intelectual, simple y llanamente total y absoluta indiferencia. Seguimos cómo esto le afecta en sus relaciones personales, sociales, profesionales e incluso problemas legales relacionados con la ética y la moralidad. ¿Dónde está su hijo ahora? ¿Eh? Ah, mi hijo murió. Lo interesante, desde una mirada existencialista, como no podría ser de otra forma, son las reflexiones y prismas que nos brinda sobre la vida, de la importancia y al mismo tiempo la banalidad de las cosas. Matar a alguien es muy sencillo. Basta con que el café esté amargo. El extranjero pone en duda el papel que le damos a las emociones y las cosas que nos pasan en la vida, que nos hacen prisioneros del mundo que nos rodea, o por el contrario, como algunos dirían, que nos permiten ver la vida por lo que es y darle un sentido. Para mí, El extranjero, a pesar de abarcar temas diferentes, es una obra con cierta relación con el mensaje que la obra de Naoki Urasawa, Monster, trata de dar, al contraponer constantemente personajes con distintas visiones del valor de la existencia humana, concretamente las emociones y sentimientos, poniéndolo en el centro de la discusión, algo que hemos normalizado tanto que incluso cuando hablamos de ello, cuando las usamos en las novelas, historias o incluso para maquillar la realidad en forma de anécdota, parecemos restarle el tiempo o reflexión que se merece en muchas ocasiones. Similar a la era de la hipernormalización y la saturación de la información en la que vivimos. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter. A nivel social, la salud mental ha tomado mucha importancia, trayendo cosas positivas y, aunque algunos no lo crean, negativas. Durante mucho tiempo en el pensamiento occidental, se ha argumentado que lo que más diferencia al hombre del resto de animales, lo que les da humanidad, es el intelecto, la capacidad de razonar, de no actuar bajo impulsos. No es hasta hace unas cuantas décadas donde se le empieza a prestar muchísima más atención a las emociones como algo central y aunque podríamos decir que siempre ha sido una herramienta, a día de hoy es algo que se utiliza de forma bastante recurrente. El uso y entendimiento de las emociones y sentimientos es algo intrínseco para entender al ser humano y que ha sido de lo más estudiado. Algunos llegan a hablar incluso de que las emociones y sentimientos son mecanismos aprendidos y evolutivos para la supervivencia tanto individual como grupal. Idiomas. Ruso, inglés, francés. ¿A que no sabes cuál era la asignatura más difícil de todas? Adivina. Capacidad de reír. En la antigua Grecia podemos observar cómo existía una visión de las emociones y sentimientos algo negativa, las cuales requerían de ser controladas por la razón. Por ejemplo, Platón dividía el alma en tres partes, la cognitiva, la afectiva y la apetitiva, cosa que representaba con la metáfora de que la razón es un jinete que conduce a dos caballos, la parte afectiva y la apetitiva. Para Aristóteles, la emoción es una reacción inmediata del alma, acompañada del placer o del dolor. El hecho de sentir placer o dolor permite darle un valor a la situación y considerarla favorable o desfavorable, cosa que, contrario a otros pensadores o personas en general, es interesante, ya que esto implica que las emociones son diferentes en cada persona, una forma de pensar que no solo es avanzada a su época, sino que a día de hoy no todo el mundo comparte. Esto es algo que algunos historiadores y sociólogos también apuntan en la diferencia de lo que se entiende por empatía, por ejemplo, en distintos puntos de la historia. Para los estoicos, filosofía de moda en las redes sociales,
Las emociones y sentimientos vienen siendo casi un lastre que perturba la perfección humana, o mejor dicho, al ser racional. En la Edad Media surge una forma de pensar algo similar al estoicismo, y es que las emociones son vistas como algo que puede entorpecer el alma, y en este caso el control de las impurezas. Pensamiento que claramente es influenciado por la tradición religiosa, pero no solo por la judeocristiana, sino que se comparte en otras religiones. Santo Tomás de Aquino llegaría a argumentar la idea de que compartimos emociones básicas con los animales, lo que retroalimenta la visión de la impureza en las emociones. Por ejemplo, en los casos más extremos o ramas de ciertas religiones se llega a tener el escuchar música como algo prohibido, ya que esto puede despertar emociones y pensamientos impuros. En la Edad Moderna y Renacimiento, los naturalistas, como el filósofo Bernardo Telesio, ven las emociones como una herramienta material, lo cual nos indica si algo es bueno o malo. Los empiristas como David Hume ofrecieron una visión del mundo mucho más interesante, y es que para ellos las emociones, contrario a otros modelos de pensamiento, son cruciales y complementarias a la razón, siendo las experiencias vitales totalmente válidas para entender el mundo. Los idealistas como Kant o Hegel abren el espectro, haciendo una diferencia separando emoción y sentimiento, queriendo implicar que no hay una separación total entre sentimiento y razón como otras corrientes de pensamiento sugieren e incluso contraponen. Como podéis ver, hay un problema fundamental en todo esto, en cómo entendemos las emociones, como dice Catherine Lutz en su libro Unnatural Emotions. El proceso de llegar a entender las vidas emocionales de las personas en diferentes culturas puede considerarse primero y ante todo como un problema de traducción. Lo que tenemos que traducir son los significados de las palabras del campo de la emoción que se usan en la conversación cotidiana, de los acontecimientos de la vida diaria, que están cargados de emotividad, de las lágrimas y otros gestos, de la reacción de los demás y las actuaciones emotivas. La tarea del intérprete es, pues, traducir comunicaciones emocionales desde un idioma, contexto, lengua o forma de comprensión determinada por el ambiente. Esto nos presenta una situación interesante que también se da en la obra: cómo entendemos las emociones y, por consiguiente, cómo las afrontamos y el valor que les damos. Por ejemplo, y como mencionaba antes que voy a retomar, la forma de entender una emoción como la empatía es totalmente diferente a la que se tenía en la antigua Grecia, en sus famosas tragedias, por ejemplo, o en sociedades más colectivas que las que tenemos en Occidente al ser más individualistas. La forma que tenemos de entender las experiencias ajenas es muy diferente, y de la misma forma que el lenguaje y el vocabulario, las emociones y cómo las entiendas construyen una visión del mundo. Esto es algo que incluso a pequeña escala apreciamos en cómo cada uno de nuestros conocidos lidia con sus emociones. Algunas personas deciden huir de ellas, pensando que han lidiado con estas como el detective Richard. Otros, como Eva, culpan al mundo de su mala fortuna y buscan que todas las demás personas validen o se adapten a sus emociones y sentimientos. Otros, como Roberto, seguirán ciegamente a una persona, fe o discurso. Personas como Johan dejan que una serie de emociones y sentimientos formen una única forma de ver las cosas y viven en torno y para ello. Y en otro lado también tenemos personas como Grimmer, quienes acaban suprimiéndolas de forma consciente o inconsciente para no afrontarlas. En la famosa obra de Naoki Urasawa seguimos la historia de distintos personajes con fuertes problemas psicológicos, sentimentales o emocionales, y en qué consecuencias pueden tener en la búsqueda o la falta de un sentido en el ser humano. Wolfgang Grimmer es un personaje interesante entre el mar de psicópatas y sociópatas y demás personajes con problemas y dilemas en torno a los sentimientos y emociones que hay en la obra. No solo busca constantemente encontrar respuesta a lo que ocurría en el Kinderheim, sino que interactúa con niños constantemente y con otros adultos, planteando el sentir afecto y ser capaz de expresar las emociones y sentimientos. Algo curioso, ya que se podría decir que Grimmer sufre de una condición llamada afecto embotado, o también llamado ablanamiento afectivo. Una condición que, tal y como vemos en Grimmer, es una total incapacidad de sentir emociones o la capacidad de poder expresarlas. Aún así, al contrario que los demás sujetos de experimentación del Kinderheim,
Este parece ser el único que muestra un resultado que no le hace sentir desprecio por la humanidad o total indiferencia hacia esta. Es como si Urasawa tratara de ofrecer una visión alternativa a la idea que tenemos no solo en la ficción sino en el mundo real, de que al arrebatar los sentimientos, o mejor dicho, no darles importancia a lo que también llamamos humanidad, no siempre tiene que haber un monstruo o algo que pareciera mecánico, sin ningún aprecio por la vida humana. Esto hace que Grimmer vea el experimento con los niños un completo fracaso, ya que lo único que han creado son personas incapaces de tener emociones y sentimientos. Esto es importante, pues a la infancia, como algo central de la obra, volveremos más tarde. El encargado del orfanato en el capítulo 41 responde ante esto que el experimento fue un rotundo éxito, a pesar de que Grimmer lo considera un experimento fallido. En dicha escena nos comenta que el propósito de los sistemas educativos en realidad no son para educar a la gente, sino para formar a los adultos y en escasos casos los líderes del mañana. En el caso del Kinderheim, quienes buscaban crear soldados o herramientas perfectas, una de las formas de hacerlo era tratar de que estos fueran personas sin emociones, ya que las emociones son un signo de debilidad y un lastre para el ser humano, como hemos visto anteriormente en algunas corrientes de pensamiento. Curiosamente, siguiendo lo que mencionaba antes, el otro experimento del que Nina fue partícipe, el experimento que conocemos como la sesión de lectura, tenía un enfoque totalmente diferente que buscaba crear líderes. Grimmer nos cuenta que no tiene apenas recuerdos de su infancia, sin embargo, uno de los pocos recuerdos que tiene dice bastante de la forma en la que experimentaban con él. Nos cuenta cómo le ponían la serie de Steiner el Magnífico, el héroe que viene a salvar el día. Este era uno de sus pocos momentos felices que es capaz de recordar, pero que siempre que el héroe estaba por volver a su forma humana, después de enfrentar a los villanos, los encargados del experimento apagaban la televisión para continuar con estos. Aunque este era realmente otro de los experimentos y no parte de su tiempo libre como podríamos pensar en un primer momento. El interrumpir el único input positivo, la alegría y entretenimiento a tan corta edad, es lo que en parte termina haciendo que Grimmer no tenga la capacidad de expresar o sentir emociones. Y de paso, para que su alter ego, Steiner el Magnífico, sea quien tome control de las situaciones emocionalmente difíciles, sentimientos a los que nunca se le permitió experimentar y por tanto desconoce cómo lidiar con ello. No es hasta sus últimos momentos donde es Grimmer quien por primera vez no requiere de Steiner el Magnífico para enfrentar una situación violenta. Al haber comprendido y experimentado no solo la importancia de las emociones observando a otras personas, sino que tratando de ayudarlas, alejando esa barrera que existía anteriormente como en el fallecimiento de su hijo y la relación con su esposa.